Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 28 de la relación de la historia argentina con el presente. Hoy voy a presentar mi lectura del libro de Facundo de Sarmiento y que él justamente dice que es una puesta en escena de la cultura argentina. Primero voy a empezar diciendo que el libro de Facundo de Sarmiento es un texto fundamental, eh, que no se trata de un libro de historia argentina, sino de un ensayo literario, que mezcla lo político, lo histórico, lo literario y lo ideológico, y permite orientarnos para entender nuestra historia, que es lo que estamos tratando de hacer, para recrear un puente entre el pasado y el presente. Tomo este libro porque da cuenta no solo de la lucha interna de Sarmiento entre una posición política e ideológica positivista y otra romántica en él mismo, sino porque plantea un dilema, civilización o barbarie. Piensa, en este sentido, piensa la civilización como el mundo europeo y la barbarie como el mundo americano, en consonancia con la razón positivista de ubicar en una escala superior a la cultura inglesa y francesa sobre la española y la italiana, y, y dar cuenta que Buenos Aires es superior al interior, como los unitarios a los federales. Paso entonces al análisis del libro de Facundo. Sarmiento ubica la figura de los caudillos y en especial a la figura de Facundo y de Rosas como el lugar de la barbarie, como lo autóctono americano. En este sentido, el gaucho y el indio son marcas, dice, de ese desencuentro y de no integración con la cultura europea. Y están representadas, en este sentido, la civilización europea por las figuras de Urquiza, Mitre y él mismo, Sarmiento. La lectura de este texto nos permite ubicar al sujeto Sarmiento, tomado por momentos con una acentuación de lo positivista y en otros, como habíamos dicho, por una posición romántica. En ese sentido voy a tomar la lectura que hace Oscar Terán del Facundo de Sarmiento, quien sostiene que la escritura de Sarmiento pertenece a una tendencia romántica, opositora a la ilustración, porque, para entender de Terán, porque privilegia algunos aspectos irracionales de la conducta humana, de la imaginación, los sentimientos, las pasiones, que privilegian lo excepcional frente a la norma, en donde cobra prevalencia el genio y el hombre, donde dice Terán, donde busca dotar a la nacionalidad de un pasado épico como una visión de la historia, y pone el acento también en las costumbres y en los usos del país, no sin dejar de reconocerse europeísta y unitario. Entonces decíamos que Terán pone de resalto que en el Facundo Sarmiento da cuenta de Quiroga, es Facundo Quiroga en este sentido, es parte de las tendencias del caudillo del interior, como espejo de creencias de una nación en una época dada de su historia. Sarmiento, al introducir en su texto a Facundo como hombre, provoca grandes tensiones en el texto,
como contrapunto fundamental del dilema civilización o barbarie. También reconoce Sarmiento sobre Rosas esa valorable virtud gaucha de montar a caballo. Sarmiento también se pregunta cómo es posible que la barbarie desordenada de Facundo haya derrotado en un determinado momento la civilización disciplinada y racionalmente organizada. Y se responde Sarmiento que esto, para entender de él, se debió a la imprevisibilidad del actual bárbaro, que rompió los esquemas del cálculo civilizado. Dice Sarmiento que el nombre de Facundo aparece como un resto de elementos exterminados, indios, gauchos y caudillos. Dice que es bueno recordar que la ideología romántica, y esto lo dice Terán, intentó integrar lo primitivo con lo moderno, en cambio la ideología positivista buscó el exterminio. Sarmiento entonces nombra a Facundo como una sombra terrible, como una presencia que insiste, que a mi entender lo hace interesante y lo humaniza. Vamos a ir desglosando cada uno de los capítulos del Facundo. En el primer capítulo del libro, que Sarmiento lo llama Facundo o Civilización y Barbarie, Sarmiento afirma que Rosas y Facundo son los representantes de la barbarie y son aquellos que quisieron, a su entender, cerrar la inmigración europea para no poblar nuestros desiertos, y los acusa de no querer saber de la ciencia y de la industria en nuestras tierras. Sarmiento llama a Facundo el tigre de los llanos, con una connotación ajena a la civilización. Sostuvo también Sarmiento que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, al igual que Alberdi, en relación a exterminar al indio, que, digamos, esto ya estaba impuesto por el Imperio Británico en su carácter de proveedor de materias primas a los europeos y a los norteamericanos. Entonces Sarmiento contrapone civilización y barbarie, y en donde da cuenta que la civilización se trata del hombre de la ciudad, de traje europeo, civilizado por sus leyes, por sus ideas de progreso y por sus modos de comunicación con la organización municipal, mientras que la barbarie se trata del hombre de campo, del traje americano, con necesidades limitadas, dice Sarmiento. Entrando al segundo capítulo, dice Sarmiento que le reconoce que hay una lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, y entonces él ahí dice que no hay que ahorrar sangre de gaucho ni de indio, y que para entender Sarmiento los gauchos son rastreadores y saben seguir las huellas de animales, y que se trata de una ciencia popular. Bueno, por lo menos le reconoce algo. En el capítulo 3, Sarmiento va a afirmar que primeramente valoriza las cualidades del gaucho, y luego dice que destruyen la obra de la civilización porque son malhechores o caudillos. Entrando al capítulo 4, va a decir Sarmiento que la Revolución de Mayo estuvo impregnada de ideas europeas, y ya se pensaba en ese momento
en exterminar los elementos americanos. Por lo menos esa es su interpretación. Respecto al capítulo quinto, Sarmiento habla de la vida de Facundo en relación al aporte de la anatomía y la frenología comparada, en relación a su relación con la forma exterior y con las disposiciones morales. Y se pregunta Sarmiento si Facundo quería solo saciar el encono gaucho malo contra la autoridad civil, y se contesta que le reconoce a Facundo que coexisten en él instintos de destrucción y moralización, también de disciplina y de disciplina. Entrando al capítulo sexto, va a decir Sarmiento que hay algunas instituciones que se afirman y sustituyen, en este sentido hay nuevas instituciones que sustituyen a las viejas. Reconoce Sarmiento que el egoísmo está en el fondo de todos los grandes caracteres en la ejecución de sus acciones. Y me parece que eso tiene que ver con una lectura romántica. También Adam Smith reconocía que en el fondo de la acción humana está el egoísmo. Entrando al capítulo séptimo, dice Sarmiento que contrapone, pero también acerca aspectos precapitalistas y capitalistas. Entrando al capítulo octavo y noveno, prioriza aspectos de la civilización en desmedro de la barbarie, así sintéticamente. En relación al capítulo décimo, sostiene Sarmiento que el drama moderno, por los caracteres históricos más negros de la barbarie, hay siempre una chispa que alumbra por momentos y también oculta. De ahí que se pregunte si sería bueno contener las pasiones. Entrando al capítulo 11, Sarmiento matiza la posición de Facundo, que sea tan sanguinario, cruel y bárbaro, y le reconoce que puede contener sus pasiones a pesar de los azotes y fusilamientos. Bueno, todos sabemos la tarea violenta que hicieron los unitarios, así que respecto a lo sanguinario y a lo cruel, en este sentido Sarmiento no dijo nada. Entrando al capítulo 12, Sarmiento se pregunta si Facundo prevé lo que sus enemigos iban a hacer, y no lo contesta. Respecto al capítulo 13, Sarmiento da cuenta de la poco conocida lucha entre Rosas y Facundo. En realidad, muchos historiadores después han dado cuenta esta competencia entre Rosas y Facundo y se han preguntado si la muerte de Facundo tuvo que ver también con Rosas. Respecto al capítulo 14, Sarmiento desvaloriza la figura de Rosas y su gobierno y afirma que la muerte de Facundo no se trata de un hecho aislado y que no fue un hecho sin consecuencias, y fue un desenlace político de una guerra, a su entender. Dice que fue un acto votado y afirma que hay un momento de la historia de los pueblos que se cansan de luchar y piden el reposo. También Sarmiento le reconoce a Rosas que sostuvo un gobierno que incluyó al gaucho, pero desacuerda la posición de Rosas frente a Francia, que dio lugar al bloqueo de Buenos Aires, en el sentido de la exacerbación del sentimiento americano en ese momento, con la voluntad de Rosas. En el capítulo 15 enlaza Sarmiento el presente con el porvenir
dice que Rosas ha probado por toda América que Europa es débil para conquistar un Estado americano y le debe la Argentina haber llenado con su nombre sus luchas de la discusión en relación a los intereses en el sentido de lo que puso en juego este mundo civilizado europeo, doctor, en relación a esta barbarie americana. Por último, Sarmiento se queja de Rosas que persiguió a la educación pública, la universidad y expulsó a los jesuitas, pero le reconoce a Rosas que fue un político representativo, que luchó para que no se extermine lo americano en nosotros. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes. Gracias. Hasta la próxima.